Y está con nosotros Fabián Palo Oliver. ¿Cómo andas, Palo? Muy bien. Gracias por haber venido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ves el conflicto, para definirlo de alguna manera, el conflicto entre gremios y gobierno, que es casi calcado, ¿no? En los últimos 10 años, 20, pongámosle, una propuesta que es insuficiente, otra que está a mitad de camino y una tercera que casi siempre termina definiendo o casi siempre termina con un consenso. ¿No agota un poco esto? Vos que estuviste en el Ejecutivo, que además... A ver, en primer lugar, yo creo que en la provincia de Santa Fe hay que destacar el hecho de que se realice en paritaria, ¿no? En contrapartida con lo que pasa con el gobierno nacional, que no cree que las paritarias sea el espacio, en primer lugar, de derecho que tienen los trabajadores para poder discutir con la patronal, en este caso con quienes administran el Estado, no solamente lo que tiene que ver con salarios, sino otros derechos y reivindicaciones que los trabajadores trabajan con, o los dirigentes sindicales con sus bases. Eso me parece que es lo más importante. Después yo creo que hay una forma de trabajar que me parece que se tiene que superar. Yo creo que el gobierno provincial es consciente que la oferta que está haciendo es prácticamente imposible que los trabajadores la acepten. Está claro que una oferta del 16% en 3 cuotas me parece que no logra el objetivo más importante, que es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? En un país donde la inflación no tiene prácticamente movilidad hacia abajo, no solamente en los productos de consumo, sino en los tarifazos en los servicios públicos, está claro que es imposible que los trabajadores puedan contentarse con esa oferta. Entonces, yo empezaría por otro lado, empezaría diciendo, bueno, si este es el porcentaje, a ver cómo lo podemos pagar, de qué forma, y me acercaría para tratar que ese conflicto de días que no sean laborables, por lo menos sean menos que lo que es habitualmente. Pero soy absolutamente optimista de que se va a llegar a un acuerdo como siempre sucedió, y esperemos que ese acuerdo sea en beneficio para los trabajadores. A ver, la provincia de Santa Fe tiene, por lo menos el gobierno provincial, nuestro gobierno, el gobierno del Frente, tiene por un lado el acuerdo fiscal, que más allá de las críticas que se pueden hacer de los sectores sindicales, el gobierno de la provincia de Santa Fe termina firmando después que Macri logra una mayoría con el propio peronista, donde la mayoría de los dirigentes sindicales de la provincia de Santa Fe que conducen los gremios públicos más importantes provienen justamente de esa afiliación política. No había tampoco mucha posibilidad de que Santa Fe no firme el acuerdo fiscal. Y por el otro lado tiene la última reforma tributaria, que van a significar importantes ingresos para las arcas provinciales. Por lo tanto, me parece honestamente que la administración pública provincial está con las mejores condiciones para lograr un buen acuerdo. Estamos hablando de una provincia que, si bien se ha endeudado, lo hace para invertir en bienes de capital, en obras públicas, una provincia que no tiene déficit, que tiene el ingreso del personal contratado de la administración pública absolutamente acordado con los sindicatos y en forma absolutamente ordenado. Me parece que va a ser, en muy pocos días se va a llegar a un acuerdo y como digo, ojalá. Tiene que ser responsable también en defender los fondos públicos, la administración provincial, pero hay que tener en vista que lo que hay que hacer es recuperar el trabajo, el poder adquisitivo de los trabajadores. El martes de esta semana el gobernador estuvo en Buenos Aires, estuvo reunido con ministros muy importantes, donde le trasladaron la oferta de la Nación a Santa Fe para pagarle el retroactivo de la deducción ilegal, detracción ilegal que hizo durante mucho tiempo el Estado Nacional a la provincia por fondos de ANSES. Es algo así como 50.000 millones de pesos. La propuesta que recibieron, según se informó, es de pagar esa deuda con bonos y obra pública, muy lejos de las expectativas que en principio algunos terrenos fiscales. Ahora, no se dio mucho la provincia de Santa Fe firmando ese pacto fiscal con la expectativa de que iba a haber una gran oferta sobre este dinero adeudado.
A esto se suma que está presionando la Nación para que la provincia además adhiera a lo que se denomina la adhesión a que la justicia provincial investigue las causas de narcomenudeo. Ha pasado ayer o antes de ayer en la provincia de Entre Ríos, que lo aprobó la legislatura. Digamos, hay muchas cosas que, bueno, dame una, por lo menos, una de las que te pido, por lo menos contemplámela. ¿No sentís que no se está perdiendo mucho en esa negociación la provincia? En primer lugar, no conocemos la propuesta que le hizo Nación. Seguramente vamos a ser convocados en las próximas horas los legisladores, por lo menos del Frente Progresista. Yo soy partidario que el gobernador, la oferta que haga Nación, la deje a consideración de las cámaras legislativas, tanto del Senado como diputados. Me parece que es una deuda que tiene la Nación con todos los santafesinos y es justo que lo discutamos todos los sectores políticos, que no sea una decisión unilateral del propio Ejecutivo Provincial, del propio gobernador. Me parece que es lo más saludable para que realmente pueda tener el consenso necesario. A priori yo no aceptaría, también confieso con lo que uno tiene de información, no aceptaría, porque tampoco aceptaría que la Nación determine cuáles son las obras que se van a realizar para devengar de esa deuda total que tiene Nación con provincia. Los bonos, no sé qué tipo de bono y a cuántos años. La verdad que no es una buena propuesta por parte de la Nación. Y también tengo que decirlo, a mí no me gusta esconder las cosas que pienso, digamos. Yo creo que la incorporación de ese artículo al acuerdo fiscal fue para contentarse o para tratar de plantear de que se le sacó algo al gobierno nacional. El gobierno de la provincia, el gobernador, firmó el acuerdo fiscal porque no tuvo más remedio. Por más que a algunos no les guste o no lo entiendan así, vuelvo a repetir, Macri logró la mayoría de la adhesión de los gobernadores justicialistas, más Jujuy, que es de Cambiemos, Morales, más Mendoza, que también es de Cambiemos, del radicalismo, y la verdad que no había muchas opciones. La otra opción era quedarse afuera como San Luis, que a mi modo de ver no es tampoco una buena decisión que haya tomado San Luis. Me parece que los santafesinos no estamos en condiciones de quedar afuera. Lo que sí hay que decir que este acuerdo fiscal fue extorsivo, que no es bueno para la salud de la República, que mientras nosotros nos ofrecen pagar en cómodas cuotas a la provincia de Buenos Aires se le pagó en efectivo y un monto millonario, más que la deuda nuestra. Sí. Estamos hablando de 61.000 millones de pesos, así que no es bueno que la oferta que nos hicieron, pero repito, creo que tendría que poner la consideración de ambas cámaras, y si no nos conforma la propuesta, creo que no hay que aceptar, y Santa Fe debe tener la vía de la judicialización. Algunos dicen que no se puede judicializar algo que ya tiene sentencia definitiva por la Corte Suprema. Bueno, habrá que pedir a la Corte Suprema que ejecute, a eso me refiero. Sí. Y nada más, la verdad que hasta el momento hemos podido vivir sin ese dinero. Hay que tener en cuenta que ese descuento ya no se hace más, un descuento que era ilegal. Y acá también quiero hacer un paréntesis para algunos sectores que hoy se rasgan la vestidura y no decían nada cuando Nación indebidamente, ilegalmente, descontó ese porcentaje que en definitiva eran de todos los santafesinos. Así que me parece que hay que ser en esto prudente, muy responsable y no agarrar cualquier cosa. Yo si fuera el gobernador de la provincia, yo no acepto la oferta que se nos hace y convocaría a todo el arco político, haría una expresión política muy fuerte y pediría a la Corte Suprema de Justicia que ejecute, porque la verdad que nosotros a la Nación no le debemos nada. Me parece que lo que nos están pidiendo hasta ahora se ha realizado, y pararnos sí en definiciones que son propias de todos los santafesinos. Esto no es únicamente del Frente Progresista, aclararle al Gobierno Nacional que no vamos a renunciar a seguir teniendo nuestra caja de jubilación los empleados públicos como la tenemos. En lo personal no estoy de acuerdo con provincializar los hechos federales, concretamente dejar en manos de la policía de la provincia el narcomenudeo. No nos parece que sea una decisión acertada. El Frente Progresista oportunamente lo discutió
en su momento, y se acordó de que no se le iba a dar esa responsabilidad a la justicia provincial, y creo que la Nación debería trabajar en mejorar el servicio de justicia federal en la provincia. Tiene que haber más fiscales, tiene que haber más juzgados federales, porque también hay que reconocer en esto, por lo menos yo lo veo así, que hay un avance en la lucha de la narcocriminalidad, por lo menos hay mucho más presencia, incautación inclusive de grandes cantidades de droga, y esto obviamente que es importante. Entonces me parece que la Nación, más allá de trabajar en forma conjunta con las policías provinciales, debe ser todavía un delito que se defina en las esferas nacionales. Yo por lo menos lo veo así, y más en un proceso como está teniendo el país en la mayoría de las policías provinciales, donde hay un proceso de tratar de mejorar la calidad institucional de la policía de la provincia. Me parece que no está la policía de la provincia en condiciones maduras de hacer frente a este tipo de trabajo. Hace 15 días hubo una choripaneada, podríamos decir, convocado por la Casa Gris, en donde asistieron casi todos los diputados del Frente Progresista Cívico y Social. Tema central de esa juntada, podríamos decir, la reforma de la Constitución. ¿Conclusiones de ese encuentro? Bueno, ratificar lo que nunca debió haber estado en duda, que el Frente Progresista Cívico y Social es reformista, y que desde la primera hora plantea la necesidad de reformar la Constitución. Lamentablemente la política, en sus crisis de identidad y en sus especulaciones permanentes, termina estando en deuda. Yo la verdad que me sorprende de algunos dirigentes que plantean de que no es oportuno, que no es el momento. La verdad que para algunos el momento no es nunca. Permanentemente ponen una excusa, y lo cierto es que este año se van a cumplir 24 años desde que se reformó la Constitución Nacional, aquella constituyente que se realizó justamente en esta ciudad, la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, constitución que justamente mandó a las provincias a adecuar sus constituciones provinciales. Entonces todo el mundo reconoce que la Constitución de Santa Fe se debe modernizar, que se debe adecuar a los nuevos tiempos, pero siempre hay un pero para algunos sectores. Nosotros estamos convencidos, en mi caso personal, hay archivos, vengo planteando prácticamente todos los años que era el momento. Algunos decían que en el 2017 no, porque había elecciones. Esos mismos que decían que no era oportuno, este año que no hay elecciones, dicen que se tiene que hacer en el 2019. Cuando se dieron cuenta del yerro que tuvieron, ahora dicen que es para el 2020, que no es un año electoral. La verdad que en líneas generales, lo grueso de los artículos a modificar se vienen madurando hace mucho tiempo, y te diría que en muchos hay acuerdo. Obviamente que hay temas que no están acordados, que son polémicos, pero bueno, eso es el desafío y lo lindo, que la constituyente la pueda discutir. Ojalá la reforma de la Constitución sea una realidad, y si no este año, que sea el próximo año, pero de una vez por todas tengamos la posibilidad de adecuar nuestra Constitución. Eso es la idea, que también se puede avanzar sobre la idea de la reelección, independientemente que se excluya de gobernador, independientemente de las discusiones que puede haber internas sobre Lifchitz, si podría ser candidato o no. Algunos interpretan que no, porque juró por una Constitución. Bueno, eso a ver. Y eso fue salvado por una cláusula transitoria, se salva. De todas formas, previo a esa discusión, o sea, yo tengo mi opinión obviamente en ese sentido, pero la verdad que por lo menos en el caso del Frente Progresista, la mayoría de los actores entiende que debe haber una reelección para todos los cargos. Si la presidenta o el presidente tiene la posibilidad de tener una reelección, lo mismo para los gobernadores, lo mismo para los intendentes. En este caso, si el gobernador tiene vedado, y sin embargo los intendentes pueden ser reelectos cuantas veces quieran según la Constitución vigente. La verdad que sería interesante que haya una reelección para todos los cargos. Yo por lo menos soy partidario
no solamente para los cargos ejecutivos, sino para los cargos legislativos también, porque me parece que la única forma, de renovar, de oxigenar, de que los distintos cuadros de la política santafesina, de todos los espacios políticos, tengan la posibilidad de sumar responsabilidades, de asumir responsabilidades y sobre todo de refrescar. A mí la verdad que, y en esto yo lo discuto hasta en persona, a mí me da vergüenza que haya dirigentes que son funcionarios en el mismo lugar 25 años, sobre todo legisladores, ¿no? Tanto locales como provinciales, jefes comunales que pasan lo mismo, y no es bueno, digamos, ni para la política ni para la administración después de la cosa pública, porque la verdad que yo no sé cuál será la motivación de levantarse todos los días aquel funcionario que hace 25 años que está en el mismo lugar, cuáles serán sus desafíos. La verdad que es muy difícil imaginarse que ese dirigente o ese ciudadano con esa responsabilidad todos los días se levante con las mismas ganas que el primer día, ¿no? La provincia puede y tiene la disposición de morigerar el impacto en el bolsillo de los aumentos de los servicios públicos. Por supuesto que la tiene, y lamentablemente en la provincia de Santa Fe el impacto de los tarifazos no solamente es ajeno por aquellos impuestos o aquellos servicios que son de otra jurisdicción, que son nacionales, sino que también hacemos lo propio, ¿no? Sobre todo con lo que es el servicio de agua que presta Agua Santafesina y la empresa provincial de la energía. Uno es consciente de que la quita de subsidio iba a generar estas situaciones, ¿no? Aquellos que planteaban su oposición a los subsidios, muchos ya hoy no solamente que han cambiado de posición, sino que son los primeros que gritan y se quejan por los valores que estamos pagando, que tienen razón en hacerlo porque son valores muy altos. Y comparativamente la luz que pagamos en Santa Fe es una de las más altas del país. Esto no cabe ninguna duda. Después obviamente que se podrá sostener desde el propio gobierno provincial y de nuestro espacio a partir de las inversiones que se realizan, de lo que ha mejorado el servicio de luz en la provincia de Santa Fe, pero me parece que llegó la hora de empezar a ver y sincerar, si es necesario, con la propia población y con los demás sectores políticos, una reducción en las expectativas que se tienen de inversión y tratar de que los impactos que se producen sean menores. Y por el otro lado, me parece que Santa Fe debe dar un salto de calidad, y estos son temas que seguramente habrá que incluir en la próxima reforma de la Constitución, es que no puede haber más incremento de tarifas si previamente no hay audiencias públicas, y que esas audiencias públicas tengan un carácter vinculante, porque no solamente es una gran mentira la realización de las audiencias públicas como están hoy realizándose, sino que inclusive conspiran contra la posibilidad cierta de que el ciudadano participe de esas audiencias públicas. Ya prácticamente los únicos que están participando de las pocas audiencias públicas que se realizan son aquellos ciudadanos que son activistas, que trabajan en distintas organizaciones no gubernamentales de defensa de los usuarios y los consumidores. Después, lo que son ciudadanos comunes prácticamente no participan. Primero porque la mayoría no se entera ni los días que se hacen ni cuándo. Y después porque en la forma que se hacen las audiencias públicas me parece no tienen mucho sentido. Porque solamente, permite una catarsis, pero no nada más. Fíjate vos, mirá, nosotros uno de los proyectos que presentamos, que es el marco regulatorio de servicios públicos, con Rubén Justiniani y Silvia Asburger, justamente, entre otras cosas, que tenían que tenía esa ley de marco regulatorio, donde cada uno de los servicios tenía su ente de control, la participación de los usuarios, pero fundamentalmente la presencia de las audiencias públicas con carácter vinculante. ¿Por qué? Porque es la única forma de garantizar, en un país donde la inflación el gobierno no la puede controlar, de garantizar que el incremento de tarifa sean razonables y justas, porque nadie está planteando que no tiene que haber actualización de tarifa, pero
pedir, digamos, el 50% de agua, otro tanto en el servicio de luz, y uno lo compara con los salarios, obviamente que ahí hay una contradicción del propio Estado. Después el Estado se sienta en paritaria y quieren poner techo del 15%. La verdad que es muy difícil de explicar y ponerse en el lugar del funcionario. Me parece que en ese sentido Santa Fe, y esto sí estoy convencido, tiene que parar la pelota un poco y tratar de rediscutir, y vuelvo a repetir, si hay que sincerar de que no va a haber inversiones, o por lo menos disminuir el nivel de inversiones que se realizan para que el impacto de esos incrementos sean menores, habrá que hacerlo, porque va a llegar el momento que no van a pagar la luz muchísimos ciudadanos. Ya no hablamos únicamente de instituciones, no hablamos del efecto que le produce a los sectores productivos, claro, a la industria, ¿no? de la provincia. Entonces me parece que se van a tener que tomar medidas en forma urgente. Me dejás con esto último que decís, el clima preparado para el próximo bloque y el siguiente, que vamos a tener la visita de dirigentes sindicales. Así que muchas gracias, Fabián Palo Bolívar. Gracias de verdad. Gracias. Pausa, tras el corte hablamos con Jorge Molina de UPCN.